Entonces, retomando lo de la clase anterior, pues vamos a revisar unos conceptos. Bueno, ya habíamos visto que el diseño adaptable depende de un diseño basado en grid. Lo que no les había comentado a ustedes era que para los que conocen Bootstrap o pues ya entienden o entienden cómo funciona el diseño basado en una malla, en un grid, eh, hay dos frameworks de CSS que, que utilizan esa característica basada en un grid de 12 columnas. Bueno, los que yo conozco pueden haber más. Entonces uno de esos es Bootstrap y el otro es, siempre se me olvida el nombre del otro. Pero bueno, están todos que son muy similares. Y el más común y el más utilizado es Bootstrap, que la última versión que creo que salió es la de la 4. Entonces, la clase pasada miramos cómo es el tema de las imágenes y los videos flexibles, cómo trabajar un video incrustado desde YouTube tiene pues un tratamiento distinto para que pueda ser justamente así un video flexible. Y la tercera parte que no habíamos revisado es el tema de los media queries, que ya en un momento lo vamos a mirar. Bueno, miramos un tema de ventajas. Listo. Entonces, qué es un media query? Un media query es un- una condición que yo puedo evaluar en mi hoja de estilo CSS. Entonces, ¿para qué me sirve evaluar esa condición? Esa condición me permite verificar cuál es el tamaño del navegador. Entonces, aunque yo estoy revisando las resoluciones de mis dispositivos, los cambios que yo voy a hacer en mi CSS están más relacionados con el navegador, porque la página puede de alguna manera interpretar o descubrir cuál es el tamaño del navegador, ¿ok? Pero no necesariamente le va a decir que ese es el tamaño del dispositivo. Él se supone que dependiendo del ancho del navegador, o el navegador se va a ajustar al ancho del dispositivo, ¿cierto? Entonces van a haber dispositivos mucho más delgados que otros y pues el que siempre vemos como con más, em, que se ve siempre más ancho va a ser el computador de escritorio. Ese es como el referente más ancho. Aunque pues actualmente incluso pues se diseñan páginas para televisores porque uno puede navegar en el televisor de la casa, ¿ok? Entonces, bueno, nuevamente, entonces, dependiendo de las características que tenga el media query, bueno, aquí realmente el media query está compuesto por dos partes, uno que son los media types, que hay varios, de los que voy a enumerar algunos, y esos media types tienen unas características. Entonces, lo que evalúa el media query es si esa característica se cumple o no. Y dependiendo de eso, pues va a haber un comportamiento X o un comportamiento Y o un comportamiento Z, porque pueden haber distintas características. Pues este es un gráfico así como para más o menos entender que pues, yo aquí tengo una condicional y si se cumple la condicional, se hace el comportamiento y si no, pues no. Es como un if prácticamente. Entonces, como les decía, el tamaño del navegador se relaciona directamente con la resolución de los distintos dispositivos. Entonces, realmente yo estoy ajustando mi diseño es al tamaño del navegador. Después, pues van a ver también que va a haber un, un meta tag, una etiqueta, meta etiqueta, mejor dicho, con la que yo configuro mi página para que eh, para que esos ajustes de mi hoja de estilos los tomen los otros dispositivos, los distintos dispositivos. Pero pues, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Listo, que los media types, ¿cuántos tipos de media types hay? Pues hay varios. Aquí enumero algunos. Entonces está, por ejemplo, el all que funciona para todos los dispositivos, braille que funciona para medios de tipo braille, el print que es para impresoras, el speech para lectores de pantallas, TTY que es para teletipos y terminales, TV que es para dispositivos de televisión. Pero el que nos importa acá es screen, que es para las pantallas. Este es el que va a evaluar el ancho de las pantallas. Entonces, ¿cómo se configura o
sí, cómo se configura un media type para hacer el media query. Entonces primero se escribe el arroba y, y la palabra media. Entonces ya con eso el CSS sabe que está haciendo un media query. Después viene el media type, en este caso screen. Profe, es que Profe, qué pena. no está mostrando Señor, la pantalla. No estamos viendo. o sea, yo aquí hablando solo y Sí. hice una grabación inútil. Bueno, no importa. Voy a compartirles pantalla. Pues Solo sigue sé yo que inicia hablando con 10 una arroba. minutos ahí. Qué tristeza. Listo ya. Se nota que no me estaban poniendo atención o estaban aquí. No, mentiras. Solo sé que inicia con una arroba. Ok, ok. Entonces me devuelvo y vuelvo, empiezo a explicar otra vez. Discúlpenme, perdón, perdón. Listo. Entonces, lo que les venía diciendo, bueno, ¿qué son los media queries? Listo, ya les había explicado. Entonces son condiciones que me permiten cambiar el comportamiento gráfico o los estilos del CSS dependiendo si se cumplen o no ciertas condiciones. Entonces, como les decía, el tamaño del navegador se relaciona directamente con la resolución de los dispositivos. Entonces, ahora si viene acá, bueno, les había hablado de los tipos de media types y acá viene, bueno, el ejemplo del que les hablaban viene el arroba, la palabra media, después el media type, que en este caso es screen. Entonces, lo que significa es que el media query va a evaluar algo de la pantalla, algo. Yo incluyo también un operador, bueno, un conector lógico que es el AND, ¿sí? Entonces, yo puedo ponerlo, bueno, aquí yo estoy evaluando tres condiciones prácticamente. Uno, pues algo de la pantalla. Segundo, el ancho máximo de la pantalla. Entonces, me va a evaluar que sea 640 el ancho máximo de la pantalla. Bueno, aquí está mal escrito el min width porque falta un guión acá, pero también evalúa el ancho mínimo de la pantalla, ¿sí? Entonces, si el ancho está en ese rango entre 480 y 640, se va a ejecutar lo que haya dentro del media query, perdón, lo que esté dentro del media query, que en este caso es una característica específica para un objeto HTML que tenga la clase box, ¿ok? Y le va a poner un background un poco amarillo. Y ya, entonces fíjense que aquí, bueno, algo hay que tener en cuenta. Cuando yo tengo el media query, abro corchete y aquí abajo está el cierre del media query. Y dentro del media query vienen todas las condiciones para pues todos los atributos para las distintas clases o elementos HTML, como si estuvieran dentro de la página CSS. Ahorita igual lo vamos a ver en una hoja de estilo CSS. Pero la idea es que todas las condiciones que estén dentro de estos dos corchetes se van a aplicar solamente para los casos donde se cumpla este media query, ¿ok? Es decir, todas las resoluciones que estén entre 480 y 640 píxeles. Eh, como les decía, pues una cosa es que yo aplique el media query y funciona y él relaciona ese tamaño que estoy validando con el tamaño del navegador, que como les decía, debería corresponder directamente con la resolución del dispositivo. Pero ese cambio solo se va a ver si y solo si yo incluyo este meta tag que está acá, ¿sí? El meta tag se llama viewport. Entonces, cuando yo habilito el viewport a través de poner el meta tag, entonces ya puedo decirle que va a validar ciertos elementos del ancho del dispositivo. Si no está habilitado el meta tag, no me va a tomar los cambios, no va a habilitar los media queries y es como si no estuvieran. Entonces yo puedo mirar la página en el dispositivo y es como si no tuviera el diseño adaptable, ¿ok? Entonces vean que explica eh, bueno, que este viewport se va a aplicar para los dispositivos que tengan, a los que les aplique el media query, dependiendo de la cantidad de media queries que yo tenga. Entonces, para establecer los media queries en mi hoja de estilos,
yo tengo que tener en cuenta algo que se llama un breakpoint, como un punto de quiebre, ¿sí? Como la película. Bueno, es referencia de ancianos. Entonces, los breakpoints son puntos de referencia, ¿sí? Como los keyframes en las animaciones un poco. Entonces, estos puntos de referencia lo que me dicen son los tamaños donde va a haber cambios en la hoja de estilos. Estos son como unos breakpoints sugeridos bajo unas características determinadas, pero pues digamos que eso va cambiando porque las resoluciones de los dispositivos cambian con el tiempo. Entonces puede que estos 320 píxeles ya no apliquen para la resolución horizontal de los dispositivos, porque hay muchos que ya superan los 400 píxeles y llegan incluso a 490. Entonces ya los dispositivos que tenemos actualmente pues tendrían más como la resolución de este de acá. Después viene otro breakpoint acá, que entre 480 y 768, que es el de las tablets en formato vertical, y después de 768 a 1024, portátiles muy pequeños o tablets en formato horizontal. Ya portátiles medianos o grandes, entre 1024 y 1200, que también equivale a PCs pequeños, y los dispositivos de escritorio más de 1200 píxeles. Son como puntos de referencia que yo puedo tener. Entonces, voy aquí a hacer una pequeña búsqueda. Entonces, uno es, les había hablado de Bootstrap, ¿no? Bootstrap. Entonces, vamos a buscar los breakpoints que tiene Bootstrap. Entonces, Bootstrap maneja varios tamaños. Bueno, aquí vienen los media queries de Bootstrap. A ver si me ayuda y me da las resoluciones. Listo. Entonces, fíjense que aquí ya los tamaños son diferentes. Entonces, él maneja, Bootstrap maneja 1, 2, 3, 4, 5 tamaños, que es extra small, small, medium y large y extra large, ¿ok? Entonces, fíjense que el extra large pues son las pantallas más grandes de 1200 píxeles. El large es entre 768 y 990, que es parecido un poco a este 768, pero aquí viene 990. Y aquí va entre 576 a 738. Y los más pequeñitos que son entre 0 y 576. Entonces aquí son 5 breakpoints. Aquí me muestra 6, pero digamos que estos son 5 de referencia que yo puedo tener que pueden funcionar bastante, pues que funcionan bastante bien de hecho. ¿Ok? Entonces, bueno, lo vamos a ver en un ejemplo. Aquí voy a verlo, vamos a ver los estilos primero y bueno, voy a abrir aquí también la página en Sublime para ver unas cosas acá, abrir con Sublime, ¿ok? Entonces esta es la página y la página tiene, bueno, aquí por ahora voy a comentar esta línea, porque quiero que vean qué es lo que pasa cuando no está. ¿Y qué es lo que tiene la página? Tiene un header, tiene una sección con 2 artículos y una barra lateral, además de un footer que está en la parte de abajo. Cada uno pues está identificado con una clase propia, el header con la clase encabezado, la sección principal con la clase contenido, los 2 artículos con la clase post, la barra lateral con la clase contenido lateral y el footer pues con la clase pie de página. ¿Okay? Listo, no es más y carga los estilos eh, para ir ajustando. Entonces, lo que uno hace generalmente en el proceso de diseño web es primero proponer un layout. El layout lo que me hace o lo que me ayuda es poder mostrarle pronto al cliente, sea externo o sea interno. Siempre voy a tener un cliente, como les he dicho siempre, entonces yo voy a tener a alguien que me va a dar sus requerimientos y sobre que es el que me va a validar el cumplimiento de esos requerimientos. Entonces, mi cliente sea interno o externo, me
es a quien yo le voy a mostrar ese layout que primeramente me va a mostrar como la posición de las cajas que contienen la información. Con base en eso, él puede ir validando si se puede ir avanzando en el desarrollo del producto. ¿Okay? Entonces vamos a ver los primeros estilos, entonces, de cómo se va a ver, y esto lo voy a comentar por ahora. Listo, entonces, pues básicamente aquí lo que este tiene, pues nuevamente son paddings flexibles, entonces estoy utilizando una unidad M y dos unidades M. La unidad M equivale a 16 píxeles, entonces siempre va a ser proporcional y siempre se va a ajustar a las distintas resoluciones. Entonces sí es una unidad flexible y es lo que importa. Todas las cajas van a ser float LED, salvo el encabezado, pero las otras van a ser float LED. Y pues el box size en border box lo que significa es que este padding que yo le estoy dando no va a ser un padding externo, sino va a ser un padding interno. Como les digo, generalmente cuando yo pongo el padding, aunque pues es un margen interno, a veces ese padding hace que el tamaño de la caja cambie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Que si, digamos, yo digo, el ancho de la caja va a ser del 50% y le pongo un padding del 10%, por ejemplo. Entonces, lo que va a hacer es que realmente el ancho de esa caja va a ser 70%. Y eso no me sirve a mí, porque yo quiero es que esa caja realmente tenga el 50%, que no tenga que andar calculando, cambiando los valores según el padding que ajuste. El margen sí va a afectar, pero pues la idea es que el padding no afecte ahí. Entonces, para que eso no suceda, simplemente le pongo el border box y lo que hace ese border box es que cuando defino el ancho del objeto, va a ser ese ancho exactamente, o el alto va a ser exactamente ese ancho, sin que afecte el padding del objeto. ¿Sí? Mm, el encabezado va a tener un color eh, como amarillento, el contenido va a ser blanco, pero va a ser del 60%, el contenido lateral va a ser del 40%. El background de ese contenido lateral va a ser como un color café y el alto va a ser de 800 píxeles por ahora. Cada uno de los posts va a tener un color verdoso, semitransparente, y el pie de página va a ser color negro y de 50 píxeles de ancho. Bueno, y los dos posts van a tener 100 píxeles de alto y pues bueno, la margen inferior va a ser de un em para que no queden pegados. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando yo abra la página, esto es lo que voy a ver. Entonces voy a ver claramente definida cada una de las secciones porque cada sección tiene un color distinto, va a ser una caja que yo voy a ver. Entonces así es como yo puedo esquematizar la distribución de la información de una página. Entonces aquí se ve que está en la parte amarilla, ese es el encabezado, las dos barras verdes son dos artículos de contenido. La parte blanca es donde está el contenido principal, donde yo puedo incluir mi contenido lateral es la parte cafecita y la parte negra de abajo es el footer, lo que pues también puedo incluir para complementar son textos, imágenes, pero por ahora este es un layout que me puede también ayudar a mostrar como un prototipo inicial de un diseño que yo quiera hacer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como yo tengo unidades flexibles, unidades en porcentaje, perdón, voy a hacer un refresh porque no me tomo los cambios. No, es que no grabé la hoja de estilos, perdón. Entonces, ahora sí. Entonces, lo que les quiero mostrar es que en los distintos tamaños del navegador, acá, pues se va ajustando la página, pero van a suceder cosas que no van a funcionar bien en otras resoluciones. Entonces, si yo reduzco el tamaño del navegador, que este es el máximo que me deja reducir, pues fíjense que el tamaño para los artículos es bastante pequeño. Y el tamaño para la barra lateral también va a ser bastante pequeño. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Para resoluciones pequeñas, yo lo que puedo hacer es que esta barra lateral pase a la parte de abajo, ¿ok?
Entonces, como aquí yo estoy repartiendo los dos tamaños, a la sección blanca le doy el 60% y a la sección café el 40%, lo que puedo hacer es, o lo más lógico es que estas dos secciones ocupen el 100%. Como las dos tienen un float left, lo que va a hacer es que la café va a quedar justo debajo de la blanca, ¿ok? Pero entonces yo quiero que eso solo pase bajo ciertas condiciones en resoluciones muy pequeñas. Entonces para eso voy a activar el Media Query, que es para las resoluciones más pequeñas, que es este de aquí abajo. Y vamos a empezar a mirar cómo es que funciona ese Media Query. Listo, entonces, como les mostraba en el ejemplo, viene la palabra, en el carácter arroba, la palabra media, después la característica que voy a evaluar, que es la pantalla, y cuál va a ser el máximo, el ancho máximo. Entonces estoy hablando de dos características, que sea screen y que su ancho máximo sea de 480. Es decir, estoy aplicando esto desde 0 hasta 480. ¿Ok? Entonces, todas las resoluciones menores de 480 o hasta 480 van a sufrir este cambio. ¿Y qué es lo que significa? Que lo que no, que lo que está aquí arriba, estas condiciones de acá, las voy a ignorar y las voy a cambiar por estas nuevas condiciones. ¿Y cuáles son? Entonces, en este caso, el contenido va a tener un fondo como más azuloso. El encabezado se va a ver un poco más pequeño, pasa de tener 100 píxeles a 80 píxeles de alto, perdón. El contenido lateral va a pasar a tener 100 píxeles de alto. Y tanto el contenido, como les decía, el contenido principal y el contenido lateral van a ocupar el 100% del ancho del navegador. ¿Okay? Entonces, por ahora grabo eso, pero todavía no he hecho el refresh, ¿no? Entonces, para que empiecen a ver el cambio acá. Entonces, voy a inspeccionar el elemento por ahora, el encabezado. Entonces, fíjense que el encabezado tiene 100 píxeles de alto, pues por el número de... Entonces, la resolución acá, pues, o el ancho máximo del navegador es 1455. Si lo minimizo, pues va a seguir el mismo ancho. Entonces, lo que voy a hacer acá es hacer un refresh. Entonces ya toma los cambios del media query. Entonces fíjense que, bueno, aquí no era azul, sino era amarillo, perdón. Entonces el contenido quedó de color amarillo y el encabezado quedó de 80 píxeles de alto. Pasó de tener, si, bueno, si lo maximizo, entonces va a cambiar y va a tener 100 píxeles de ancho. Y otra vez si lo minimizo. Entonces este sería el correspondiente a el tamaño de una resolución de un celular. Entonces fíjense también que el tamaño de la barra lateral pasa a ser más pequeño, pasó de tener 800 píxeles que tenía a tener. Lo puedo ver acá, entonces nuevamente inspecciono aquí el elemento de la barra lateral que tiene, bueno, aquí es que aquí reparte el pine con el ancho, entonces igual son 100 píxeles, perdón, que es la barra lateral. Y si lo maximizo, pues va a quedar de 800 píxeles. ¿Ok? Entonces es el cambio que se da. Entonces tanto Google Chrome como en este caso Firefox cuenta con una herramienta que no sé si la ven aquí en la parte inferior derecha. Cuentan con una herramienta que me permite ver cómo se va a ver esta página en un dispositivo más pequeño. ¿Ok? Entonces, yo lo activo y aquí puedo seleccionar el dispositivo. Entonces voy a poner un iPhone, en este caso. ¿Y qué pasó? No hubo ningún cambio. ¿Por qué? Porque como les mostré al comienzo del ejemplo, está desactivada el MetaTag Viewport. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Activar el MetaTag. Simplemente entro al código o activarlo o incluirlo si no lo tienen incluido en el caso que no esté. Entonces, entro acá y pues voy a descomentar esta línea para quitar el comentario. Voy a guardar la página y entro aquí a la página nuevamente, que la perdí, no sé dónde la tengo. La tengo en Firefox, y voy a hacer refresh acá.
Entonces ahora sí me toma los cambios y me los muestra como, como yo quiero que lo muestre. ¿Sí? Entonces, el contenido en la parte superior, el contenido lateral en la parte inferior, el footer justo debajo, y los agrupa sin problema. ¿Ok? Entonces ya eso es una característica de esa resolución que pues aplica para eso. Entonces, bueno, si yo lo quiero ver en formato tablet, entonces voy a ver en el iPad, por ejemplo. Entonces aquí ya me lo muestra igual que en un computador, pero entonces voy a incluir unos nuevos cambios para que no me lo muestre así, porque de pronto aquí mi barra lateral está muy grande y no la quiero tan grande. Pero tampoco quiero que ocupen el 100%. Bueno, voy a mirar qué puedo hacer, qué voy a incluir acá. Listo, entonces viene el segundo media query. Entonces este segundo media query pues ya tiene las dos condiciones, que son parecidos al del ejemplo que les había mostrado en las diapositivas. Entonces viene otra vez, arroba media, el media type, que es el screen, y que va desde 481 píxeles hasta 780 píxeles. Entonces tiene un ancho mínimo de 481 y un ancho máximo de 780. Entonces cualquier dispositivo que cumpla con esas dos condiciones va a hacer que se vea bien. Bueno, aquí también encarro los dos contenidos, contenido lateral y los dos, pero aquí lo que va a hacer es que el contenido lateral va a ser un poquito más alto y el encabezado va a cambiar de color. ¿Listo? Pues nuevamente paso acá al navegador, hago un refresh y el encabezado acá lo voy a ver que está como de un color grisáceo, como un color, bueno, no va a saber mucho la diferencia entre el encabezado, voy a cambiarle, voy a bajarle un poco el rojo, voy a bajar en 100 como para que se note un poco más, poner más verdoso y le voy a quitar también azul. Entonces hago aquí refresh, se ve un poquito más verde y listo. Entonces ese es el encabezado para tablets. Entonces fíjense que aquí el ancho de la barra lateral, se diré el alto de la barra lateral cambia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo tres páginas distintas, por decirlo de alguna manera. Esta que es para un iPhone, digamos, este para un iPad, pero sigue siendo la misma página. En esencia es la misma página. Y esta que es para las resoluciones grandes. ¿Ok? Entonces aquí voy a incluir otra que es para resoluciones intermedias. Para un portátil pequeño. Entonces, lo único es que las dos barras van a ocupar mitad y mitad y el encabezado va a tener otro color. Entonces aquí voy a mirar esas resoluciones intermedias que son esta, por ejemplo, supongo. ¿No? Bueno, voy a forzarla acá, le voy a poner el tamaño acá que sea de 1000 píxeles, de 1000 píxeles de ancho. 900. Ah, máximo es 1024, ¿no? Sí debería aplicar. Debería tener este guardado. Otra vez, refresh. Ah, listo, ahora sí. Entonces fíjense que aquí tiene el encabezado en color agua marina y las dos barras, las dos barras de contenido ocupan el mismo espacio. Entonces yo puedo empezar como a jugar con ese tipo de cosas y revisar mis diseños para ver cómo se van adaptando mejor a lo que yo necesito. Y pues generalmente uno trabaja también de la mano de diseñadores gráficos que son los que proponen ese tipo de cosas. Entonces uno también, si no es que tiene la cualidad o la capacidad de hacer el diseño directamente, tiene que saber cómo traducir lo que el diseñador propone en este código en cuanto a color y distribución de los elementos. Entonces, pues eso sería así como para cerrar el tema que tiene que ver con diseño del diseño adaptable. Ok, bueno, aquí voy a cerrar la grabación.